Estamos en la casa del mismísimo Alfonso Montealegre. Para mí es un honor entrevistar al maestro de maestros de la locución de habla hispana, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Alfonso, muchísimas gracias por recibirme en tu casa primero y por poder entrevistarte. Para mí es un honor porque yo creo que en algunas generaciones tú has inspirado al tema de la locución y definitivamente eres un referente en el tema de la locución mundial. Muchísimas gracias por recibirnos, por aceptar esta entrevista, Alfonso. Gracias a ti, Paolo. Y se trata todo de inspiración, porque yo fui en mi momento inspirado por personas que me llevaron a ser quien soy ahora, a quien fui también en mi carrera, porque ahora estoy un poco retirado, sigo trabajando, pero ahora solo hago televisión y en Holanda, entonces no, es otra cosa totalmente distinta. Bueno, queremos conocerte. Este es un espacio que se llama Feedback, es del lado humano de la comunicación. Queremos conocerte un poco, Alfonso. ¿Dónde naces tú? Yo nací en Girardot, se le llama el barrio caliente de Bogotá. Es una ciudad de unos 150.000 habitantes que queda en un valle cálido a orillas del río Magdalena, a 180 kilómetros al sudoeste de Bogotá. Y en el fin de semana la gente va allá. Es muy famoso por eso. ¿Cuánto tiempo viviste en Colombia? Yo viví hasta mis 16 años. Luego fui a Estados Unidos y no me gustó. No me gustó la vida. El país era dinámico, sigue siendo, a mi manera de ver, uno de los países más dinámicos del mundo, pero la forma de vida no me gustó. Entonces me vine a Europa, que se encajaba más en lo que ¿Viniste solo tú? Yo vine solo, sí. Pero yo tenía familia en Europa que en ese momento se iba de Europa, entonces me quedé solo. Me quedé solo aquí a los 16, 17 años. Pero yo encontré mi camino porque aquí es muy fácil, aquí es fácil encontrar lo que uno busca. Bueno, desde pequeño, ¿te gustó siempre el tema de la locución? Sí. Recuerdo que a mis 7 años yo escuchaba mucho la radio y le pregunté a mis padres, ¿dónde queda la emisora? Y averigüé, un niño de 7 años, y ahora me asombro yo mismo. Y me escapé de casa, fui a la emisora, y cuando yo entré, nadie me dijo nada, y entré al locutorio, y ahí estaban un hombre y una mujer que estaban hablando en una habitación al lado, el micrófono estaba vacío y estaba el técnico. Yo fui y me senté ante el micrófono, y el técnico me hacía risitas y yo le decía que yo quería hablar, entonces él me abrió el micrófono y yo empecé a hablar, no recuerdo exactamente de lo que hablé, sí de la sensación que tuve. Yo quería decirle a la gente que yo escuchaba radio y que me parecía muy bonito que uno pudiera hablar ahí y que los demás lo escucharan. Y entonces empezó ya la gente a llamar a la emisora y entonces fue cuando descubrieron los locutores que estaban hablando mientras ponían música que yo fui al micrófono. Ese fue mi debut. Ese fue tu debut. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué sentiste? Algo muy lindo. Algo que me dio fuerzas para ya seguir. La conexión. Sí. Quedé para siempre ligado a la radio. Para siempre. Los de la emisora quisieron pedirle a mis padres que una vez a la semana hacer un programa y mis padres se negaron. Pero mis padres querían que yo siguiera una carrera, mi papá, mi mamá quería que yo siguiera otra y yo quería seguir periodismo, radio, televisión, prensa, eso era lo mío. Bueno, y después, ¿cómo nace ese vínculo precisamente el hacer radio en Europa? ¿Es difícil hacer radio en Europa, Alfonso? Es muy difícil, sobre todo si tú vienes de América Latina. Es difícil para un europeo, imagínate para mí. Pero yo llegué aquí muy joven. Afortunadamente tengo mucha facilidad para los idiomas. Yo hablo 7 idiomas bien. Y cuando yo llegué aquí aprendí muy rápido el holandés. Y yo estudiaba en la Universidad de Leiden y para poder subsistir en el verano, porque era muy caro para mí, mis padres querían que me devolviera, entonces no me enviaban dinero para forzarme ahí. ¿Qué estabas estudiando en la universidad tú en ese tiempo? Yo quise estudiar psicología. Pero había un números fixos, no se podía, entonces tuve que estudiar Algemeen Taalwetenschap, ciencia general de idiomas.
se estudia sobre cómo se forman los idiomas, como la mecánica de los idiomas. Y entonces eso me gustó mucho. Y uno de mis profesores me dijo, vaya a la emisora internacional holandesa y pida ahí trabajo de verano para estudiantes. Y dije, ay, pero si yo escuchaba esa emisora. Y así fue como yo entré a Radio Nederland. Y tuve la suerte de entrar, es el día que yo llegué me quedé. Nunca más me volví a ir. Reemplacé a alguien que no fue ese día de traductor. ¿Entraste como pasante y te quedaste? Entré como pasante de traducción. Yo traducía del holandés al español. Y en cuestión de meses me pidieron escribir un guión para alguien que se había enfermado. Empecé a hacer el guión del programa. Les gustó mi visión de cómo yo veía eso. Me explicaron, el programa trata de tal y tal, experiencias en Holanda. Entonces yo empecé a contar en el guión cómo era como yo veía Holanda. Y eso era exactamente lo que ellos querían. Fue muy terrible porque cuando el colega volvió, ya no encontró el trabajo. No encontró el trabajo, entonces yo me negué. Claro. Yo me negué porque yo quería seguir estudiando. Entonces yo dije, no, yo no lo hago más, yo estudio en la universidad, pero me volvieron a llamar y me dijeron, ¿le gustaría presentar la emisión, leer las noticias? Y no me tuvieron que decir 2 veces. Y yo que jamás había presentado la emisión ni leer, empecé a hacerlo y fui aprendiendo muy. Es que eso era lo mío, yo sabía, lo tenía en mi sangre. ¿Un locutor crees que nace o se hace? Se pueden las dos cosas, pero es mejor cuando naces locutor. Tú te puedes hacer locutor, pero no es lo mismo. Pero las dos cosas se pueden perfectamente. Pero si naces y te haces luego como buen locutor, es lo mejor. Es lo que me ha pasado. Tú eres un autodidacta. Siempre he sido autodidacta. No terminé mi estudio. Jamás estudié periodismo porque no había la profesión. Hubo aquí cuando yo ya tenía 30 años, fue que abrieron la primera facultad de periodismo, de locución, de televisión, de radio y de prensa. Así que yo me tuve que hacer yo mismo. Bueno, cuéntanos un poquito la anécdota de cómo nace primero Radio Enlace, que fue uno de tus primeros programas, y luego el Europarade. Radio Enlace fue el programa más exitoso que yo jamás presenté antes del Europarade. El Europarade fue una explosión de éxito increíble. Después ya lo toparemos. El Radio Enlace era un programa que empezaba a ver la tecnología, la nueva tecnología, y a mí se me daba eso de las antenas, porque de niño me gustaba escuchar radio y radio lejana. A los 14 años yo tendía en mi casa, en el tejado, antenas para captar radio internacional, radio de onda corta, captaba televisión de Puerto Rico, en Colombia, y yo no jamás había leído cosas de cómo era que las ondas, y yo dije, pues si está ahí escrito, ¿será que es verdad? Y es verdad, tal lo que decía el libro. Yo construí las antenas y empecé a escuchar radio y a ver televisión. Y eso se me metió en las venas y toda la vida quise llegar a eso. Entonces, como sabía tanto de lo que es la pasión de escuchar radio, y para escuchar radio se necesitan técnicas, se necesitan métodos, se necesita saber dónde buscar, qué emisoras, hay emisoras para todos los gustos. Y yo escuchaba desde Radio Pyongyang, Corea del Norte, ya había Corea del Norte en español, La Voz de América, la BBC, Radio France, cantidad de emisoras. Escuchaba la radio de Chile. Wow. Y me pasó, hay tiempo para una anécdota muy linda. Por favor, sí. Una anécdota preciosa que a mí me marcó en mi vida de radio. ¿Por qué? Porque conocí a un hombre maravilloso que no solamente me inspiró después más, sino que se convirtió en un gran amigo. Y la radio me ha dado a mí 2 papás. Un papá de la onda corta, que fue Sergio Silva, un chileno maravilloso. Y el Europarade me dio el papá que me enseñó a hacer el hit parade, que es Ad Roland, un holandés fantástico. Esos 2 hombres fueron mis padres radiales y me inspiraron tanto y me formaron. ¿Ellos fueron tus referentes?
fueron mis referentes, mi inspiración, mi apoyo, mis críticos. Ellos me enderezaban cuando me torcía. Bueno, yo escuchaba de niño, tendría 14, 15 años, a la madrugada en Colombia. En Chile ya era 7, 8 de la mañana. En Colombia era las 5 o 6 de la mañana. Escuchaba un programa que se llamaba Radio Tandas. No recuerdo qué cadena era. Era una cadena chilena. Y descubrí que era un programa de chistes. Era el papá, la mamá, la abuelita y el niño. Descubrí que era la misma persona. Y digo, ay, qué curioso, qué programa tan bien hecho. Qué bonito poder hacer voces. Bueno, pasaron los años, me vine a Europa, empecé a trabajar en Radio Nederland. Me dieron mi primer sueldo, me compré mi primer auto. ¿Cuál fue tu primer auto? Bueno, eso sí, mi papá tenía un Alfa Giulia. Yo jamás pude comprar un Alfa Giulia porque era demasiado caro. Entonces, el único Alfa que yo pude pagar en aquella época se llamaba Alfa Sud. Y era el modelo más barato del Alfa y me compré ese. Yo iba de la emisora al centro de la emisora, al centro. Y un sábado, porque a mí me daban todos los servicios de sábado, de domingo, de Año Nuevo, porque yo quería todo el tiempo en la radio. A mí yo no tenía tiempo ni privado ni nada, para mí era la radio. Veo un señor elegante, vestido de lino en Holanda, vestido de lino que iba caminando. Y es una carretera que la emisora Radio Nederland quedaba en las afueras de Hilversum. Después de esa emisora no había nada más. Otra ciudad que se podía ir a pie o en bicicleta, pero era más de media hora caminando. Y yo pasé y vi a ese señor y digo, qué raro. Fui y volví varias veces y ya como a la quinta vez dije, no, yo paro y le bajé el vidrio y le digo, señor, le hablé en holandés, ¿para dónde va? Me dice que no entendía. Le dije en inglés que para dónde iba. Igual contestó que no. Le dije en francés. Dije, debe ser francés. Le dije en italiano. Nada. Entonces digo yo, ¿qué carajos habla usted? Eso. Latino. Bueno, entonces lo hice sentar en el auto. Dije, mire, yo lo he visto que va caminando, pero ¿para dónde va? Yo voy para Radio Nederland. Y ese señor está loco. Dije, mire señor, hoy es sábado, la emisora está cerrada, no se la van a mostrar. No, es que yo vengo a hacer las emisiones. Dije, no puede ser. ¿De español? Dijo, sí. El señor, y me nombró el nombre de mi jefe. Entonces dije, sí. ¿Qué pasó? Este señor se llamaba Sergio Silva, era la voz de Chile, el hombre más famoso de Chile. En aquella época estaba Allende de presidente y pasó lo que pasó con Pinochet. Allende murió y Sergio Silva, que nunca se metió en política, fue acusado de ser la voz de Allende y entonces vino él era un gran reportero de deportes también. Y vino a narrar el Mundial de Fútbol del 74, creo que era en Alemania. ¿Me estoy extendiendo mucho? No, estamos bien. Bueno, y entonces, si me extiendo me dices. No. Él vino a Alemania a eso y el gobierno de Pinochet le mandó a entender que no volviera a Chile. Wow. Y entonces este hombre estaba desesperado cómo iba a ser. Afortunadamente él conocía al jefe de Radio Nederland por una u otra razón, no sé. Hicieron entonces él lo llamó la y le conexión. dijo, mire señor de Mulder Bonello se llamaba, me ha pasado esto, no puedo regresar a mi país. Entonces ese jefe le dijo, quédese, yo aquí le doy las emisiones en español, que eran las que hacía yo. Entonces a mí me dijeron, no, ya no haga más emisiones, usted va a traducir. Y entonces yo pasé a traducir para este señor. Pero el primer día que nos encontramos, lo llevé a la emisora, le ofrecí un café, y yo le dije, mire, yo tengo que ir a mi casa y todo, y usted que va a hacer, la emisión es a las 9 de la noche, son las 3 de la tarde. No, yo me quedo aquí porque no tengo otro sitio donde ir. Le dije, no, yo vuelvo más tarde y lo llevo a cenar a mi casa, pero ahora tengo que irme. Y entonces él me dijo, bueno, pero tomémonos juntos el café. Empezamos a tomarnos el café y le digo yo, su acento, ¿usted es chileno? Me dice él, sí, soy chileno. Le dije, ay, qué curioso, de muchacho yo escuchaba una emisora chilena
así, a un programa que se llamaba Radio Tandas, y me encantaba, que era la misma persona que hacía de abuelita, que hacía de niño, que hacía de papá y que hacía de mamá. Y me dice el otro, y hacía de abuelita. Y empezó a hablar como la abuelita. Yo me quedé de piedra. Y fue algo automático. Yo me levanté, él se levantó, nos abrazamos y nos pusimos a llorar. Todavía al contártelo me emociono, porque fue un momento de reconocimiento de un oyente que valoraba ese trabajo a un hombre que en ese momento estaba pasando un momento angustioso de su vida. Yo me quedé, bueno, este señor me entrenó para trabajar como locutor de onda corta y me dijo cómo se tiene que hacer. No es tan difícil, es solamente saber lo que uno está haciendo. Conocer su sitio, conocer el instante en que está hablando, porque cada instante es diferente. En la radio eso depende de la hora en que se habla, depende de la audiencia a la que va, depende del tema que se trata. A eso es lo que voy, Alfonso. ¿Cómo ves que ha evolucionado el tema de la locución? No sé, desde que tú iniciaste hasta estos tiempos. Yo no quiero ser negativista, nunca he sido negativista y me niego a hacerlo. Pero desafortunadamente, tengo que admitir que estamos pasando un bache terrible. Debido al advenimiento tecnológico que permite tantas cosas, ha permitido que mucha gente haga su propia radio y televisión y hasta cine en su casa con un iPhone. Y entonces eso ha rebajado el nivel de calidad. Ahora cualquiera que tenga un instrumento técnico perfecto, piensa que eso le ayuda a ser perfecto ante el micrófono. Y no es así. No es así. Ahora hay mucha chabacanería, ordinarez, falta de ética. Están perdidos muchos. Y yo digo, pero ¿cómo es eso? Es que la juventud es la que es tú eres un joven. En tus manos está el futuro de la radio. Yo aprecio tu trabajo, sé que tú no pecas de eso, pero aquí en Holanda, me refiero a Holanda, 9 de cada 10 locutores jóvenes no sirven, a mi manera de ver. Gritan, dicen cosas tontas, están enamorados de sí mismos y le hablan a la novia. La novia le habla en su casa o en el carro, donde sea. Pero no, hay que tener respeto por el micrófono, hay que tener respeto por la audiencia, hay que tener respeto por sí mismo, no hacer el ridículo ante el medio. Y digo, eso se debe, quizás esté equivocado, al advenimiento de todas estas técnicas que permiten tantas cosas tan fácilmente. Bueno, siguiendo en este tema, ¿qué significa tener ese respeto al micrófono, Alfonso? Sobre todo conocerse a uno mismo, saber qué es lo que está hablando en el momento en que lo está diciendo, para dónde va, quién te está escuchando, más o menos uno sabe perfectamente, pero la hora del día te indica el tipo de audiencia. El tema del programa, el tema que estás tratando te indica también más o menos, te da un marco para dónde va es lo que estás diciendo. Y si tú no sabes lo que estás hablando tonterías. Entonces hay que saber muy bien lo que se está diciendo. No hay que embolar la voz, no hay que tratar de parecer muy inteligente, porque el que lo es no tiene por qué demostrarlo. A eso ya vamos para que nos des los tips de locución, pero sigamos un poquito en el tema de tu vida, Alfonso. Haces radioenlace, pero el boom es del Europarade. Y de ahí sale esa frase que es, hola muchachada. ¿La puedes decir, por favor? Hola muchachada de Quito y todo Ecuador. Ahí lo tienen. ¿Cómo sale todo esto del Europarade? Parece mentira, a mí la música popular, música pop, me gustaba. Yo escuchaba las canciones de los Beatles, me parecían lindas. Los Rolling Stones menos. Escuchaba, pero no, lo mío era clásico, parece mentira. Yo me crié en una casa donde se tocaba el piano, donde se escuchaba música clásica, entonces me gustaba, era lo clásico. La gente pensaba, este muchacho está loco, está escuchando música clásica. A mí me encantaba.
Y vuelvo y digo que no es que no me gustara la música popular, claro que sí. Pero había tanta música pop basura, y sobre todo cuando empezó el rock, había rock que me irritaba, entonces yo no tenía mucha afinidad. Y un día en la emisora necesitaban hacer un programa juvenil. Y yo había escuchado a mis 16 años, cuando llegué a Holanda, un programa de radio, no, era 17 quizás que tenía yo. Escuché un programa de radio que se llamaba Europarade, el Europarade. Y digo yo, qué programa tan bien hecho, qué idea tan perfecta de utilizar los 5 primeros hits de cada país para formar un hit parade, porque el gusto en Lisboa es distinto al de Belgrado, al de Roma, al de Londres, al de Ámsterdam. Roma, Ámsterdam y Londres están en avión a 30 minutos, y sin embargo son dos mundos distintos. El hit parade de Inglaterra es distinto al de Holanda, y este hombre unió todo eso. Y por primera vez en Holanda se escuchaban discos en español, bonitos, que aquí jamás hubieran llegado. Escuchaba discos en italiano. Estaba Guigliola Cinquetti, que me encantaba, y que cantaba eso No Letà, una canción preciosa. Bueno, todas esas cosas me encantaron, ese programa, pero yo jamás pensé que lo iba a presentar. Lo único que pensé fue, es muy buena idea. Y todos los sábados escuchaba yo el Europarade, porque era un programa semanal. En Holanda. Y lo presentaba el señor que lo inventó. Pero él se notaba que no sabía, que era muy tieso presentando. Entonces pusieron a presentarlo a otro señor. Pero como el tipo lo presentaba tan feo, yo no volví a escuchar. Y llamé a la emisora. Y dije, mire, el programa lo han matado, han puesto a un señor que no tiene ni idea. Ese otro señor que había antes era un poco tieso, pero él lo presentaba muy bonito. Claro, era la idea de él. Entonces lo volvieron a poner. Entonces ese señor se interesó en mí, a quién era yo, por qué había yo llamado. Entonces coincidió en el momento en que mi emisora, Radio Nea, necesitaba hacer un programa así. Entonces yo le conté a ese señor. Entonces ese señor dijo, pues tú lo vas a presentar. Yo dije que no, en la radio mucha gente, porque en toda emisora de radio es un nido de serpientes. En la mía no era diferente. Y había gente mala que me hacía la guerra. Y bueno, entonces yo pensé, no se va a poder. Pero él insistió. En que tú lo hagas. En que lo hiciera yo, que él le daba, se interesó tanto, dijo, él me da la versión a un precio tan bajo que la emisora no se pudo negar más. Pero lo tiene que presentar este muchacho. Y yo lo voy a entrenar. Él tenía un búnker, era un estudio en un pueblo como a 30 kilómetros de Hilversum. Y me dijo, lo necesito una semana, tiene que ir conmigo una semana, vamos a estar encerrados. Y estuve como prisionero en un búnker dentro de la tierra, abajo, 2 pisos abajo. Salía todos los días un poco a fumar o a dar una vuelta, pero me empezó a bombardear con la música. Decía, escucha, baila, muévete, que la música se te meta. Él me enseñó a absorber la música. ¿El nombre? Ad Roland. Él me enseñó a absorber la música. Y se ponía a cantar música italiana. Él no sabía pronunciarlo, pero en la sensación, el sentimiento. Y digo yo, qué barbaridad. Ese señor, mira, ahora me estoy emocionando. Ese señor me enseñó a ser yo mismo, a no darme vergüenza de dejarme llevar por la radio, por la música, por el ritmo, por la letra de una canción. Bueno, ahí en su estudio me empezó a enseñar. Me dijo, no grites, número 1, no, eso es una tontería. Si hay que decirlo, lo dices. Pero la misma música se presenta sola. Tú solo único que tienes que decir es lo que a ti te parezca que tienes que decir de ese disco. Y así fue. Yo salí después de una semana
que me acuerdo que me despertaba a la madrugada hablando y presentando música. Empecé a hacer el programa y dentro de 2 meses se hizo famosísimo. ¿Pensaste que iba a tener tanto impacto el Europarade? Jamás, jamás. ¿Pensaste que ibas a tocar a muchos locutores en el mundo, sobre todo de habla hispana? Jamás. Pero, si no hubiera habido esa respuesta, yo jamás hubiera sido tan buen locutor del Europarade. Ese amor de la audiencia por el programa. Porque el amor era por el programa, no era por mí. Y yo era simplemente un medio, una voz. La gente quería era el programa, la música, y le gustaba la manera como yo lo presentaba. Esa interacción, yo absorbí el amor de la audiencia y lo retransmití de nuevo en mis comentarios, en mi forma de presentar, en mi forma de vivir ese momento. Te digo que yo sufría, yo esperaba que el mes pasara para poder volver al estudio del Europarade. Ese búnker donde yo aprendí, lo trasladaron a Hilversum, porque el programa, que se pasaba por toda Europa, se hizo tan famoso. El tipo trajo aquí mucha gente y la entrenó para hacer el Europarade en sus propios países. Y yo iba ahí a grabarlo todos los meses y yo gozaba haciendo el programa. Bueno, y en esta parte de la entrevista, Alfonso, también estoy emocionado. ¿Qué le dirías tú más bien a todos los radioescuchas y a toda la gente que te ha seguido durante muchísimo tiempo con respecto al asunto musical? Vamos al tema de música. ¿Cómo ha cambiado la música desde lo que tú eras joven a esta nueva música, digamos, entre comillas, que estamos viviéndola? Bueno, eso va en gustos. Antes había muchas baladas, por ejemplo, la música... ¿Qué te gustaba a ti, por ejemplo, musicalmente cuando presentabas? O sea, de algún artista que a mí siempre me han gustado las canciones que tengan ritmo y que tengan... que se distingan de otras porque tengan una melodía que sea pegajosa o porque tengan una letra bonita. Por ejemplo, en este momento está Ed Sheeran, que me parece fantástico. Es una persona como pocas y es un hombre muy sencillo. Es un hombre es chiquitico, es feíto, pero es tan lindo como persona. Y sus letras, su música, fantástico. O sea que no es, en la época moderna sigue habiendo buenos. Y Pocos. hay mucha basura porque desafortunadamente, como vuelvo a repetir, la tecnología se ha simplificado tanto y ha llegado a manos de tanta gente que eso lo ensucia. Es como antes solamente muy pocos podían tener un auto y las carreteras no estaban tan llenas. Ahora todo el mundo tiene carro. Entonces, y tienen 2, 3, 4 carros. Entonces se llenó todo de carros y se dañó el tráfico, desafortunadamente. ¿Qué época prefieres, 80s o 90s? No puedo preferir porque son dos épocas distintas. Es que tiene que ver también con mi vida privada. En los 80s yo estaba más joven. Tenía más ilusiones, tenía más cosas. En los 90 ya me empecé a jamonear, como dice, ya me empecé a envejecer. Y ya tenía otra visión del mundo. Entonces ya me gustan otras canciones, otra música. Pero cada decenio, cada época es bonita en sí. Uno no puede decir que una es mejor que la otra, no. Bueno, estamos ya llegando casi a la parte final de la entrevista al Alfonso. Esta que la vamos a transmitir, la vamos a editar, obviamente, para todo lo que es el Ecuador y el mundo. Yo quisiera que nos des algunos tips de locución. ¿Qué tips le podrías dar a los futuros locutores, a los locutores que te están ya viendo a través no solamente de Ecuador, sino a nivel mundial, Alfonso? Que sean ellos mismos y ellas mismas. Que busquen inspiración, claro. Siempre se tiene que buscar inspiración en alguien. Yo, como te digo, en Sergio Silva para mi locución de onda corta de programas, en Ad Roland para la presentación de programas musicales,
siempre se necesita inspiración. Pero esa inspiración hay que traducirla a las necesidades propias. No hay que engolar la voz. Muy bien. Hay que saber de qué se está hablando. Ok, perfecto. Si uno no sabe lo del disco, vaya, y ahora en Google hay tanta información. Cuando yo presentaba la Europarada no había todo eso. ¿Consideras todavía importante los guiones? Los guiones son necesarios. ¿Por qué? Uno lo lleva en la cabeza todo. El guión no es indispensable de leer. Si uno no lo quiere leer, no lo lee. Pero es una guía. Es como el mapa que uno lleva en el auto que te va diciendo por dónde vas. Tú sabes por dónde vas, pero si no tienes esa guía en el carro, te puedes perder, te pasas o te desvías y la guía te va diciendo y uno subconscientemente sabe y va siguiendo el navegador del automóvil. Es lo mismo con el guión. El guión es el navegador de la emisión. El guión te va recordando cosas que si no puedes olvidar. Entonces, si no quieres hacer un guión muy elaborado, pues no lo hagas, solamente líneas. Pero tiene que haber una guía, por eso se llama guión. De guía para uno seguir de principio a fin. Y hay cosas que uno puede subrayar, a esto hay que darle más ahí hay que ponerle más énfasis a la voz porque voy a hablar de ese tema que es tan importante. Cosas así. El guión es el que es el marco de lo que estás haciendo, es el navegador de tu emisión. ¿Qué otro tip le darías? Por ejemplo, el tema de la modulación. La modulación. O los tonos. La modulación tiene que ver con la masculinidad y con la femineidad. Tiene que ver con la personalidad. Entonces, hay cosas que te emocionan. Entonces, le pones la emoción que sientes. Hay cosas que te molestan. Le pones que estás molesto. Hay cosas que te hacen reír, pues le pones risa. Esos son los tonos que yo he usado. No quiero decir que todo el mundo tenga que hacer eso. No. Eso es lo que yo he hecho y que a mí siempre me dio resultado. Entonces, y le ponías emotividad y sentimiento. Me acuerdo cuando presentabas la canción de Rise It Fred, Don't Talk, Just Kissed. No sé si te acuerdas de esa presentación. Sí. la pusiste hasta picardía, ¿no? La picardía siempre me ha gustado. Yo tuve un padre que era muy pícaro y de él aprendí, jamás seré yo como fue él. Él era fantástico en ese aspecto. Pero la picardía es la sal que le pones un poquito. No hay que ponerle demasiado, porque todo lo que sea demasiado ya... ¿Te acuerdas lo que decías en esa parte introductoria de la canción? ¿O ya no te acuerdas? No. Nena, no hables, cierra la boquita y bésame mucho. Ahora me estoy acordando. Un clásico definitivamente en el tema de los Europarades. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias por habernos dado esta entrevista al programa Al Fin Solos, a Hot 106 Radio Fuego, también a todo el Ecuador, a todo Quito y a todas las personas que te hemos seguido desde pequeños y que nos has inspirado. Para mí eres el maestro de maestros en el tema de locución. Gracias. Y aunque el programa se llama Hacia el Fin Solos, no estamos nunca solos porque estamos con esta emisora tan excelente. Gracias. Muchísimas gracias, Alfonso.